Hace mucho tiempo, en una carrera, creo que fue como un maratón que se llevó a cabo en Alemania, un mexicano participó en esta carrera, en la categoría de edad que tenía, y pues terminó la carrera y él la ganó en la categoría nacional. Y pues estaba festejando, celebrando el triunfo. Pero después checaron bien el recorrido que había llevado esta persona, que era un mexicano, y se dieron cuenta que, ¿verdad?, se desvió de la ruta normal y agarró un atajo y después salió ya cerca del final de la meta y pues perdió el premio. En algunas ocasiones, hermanos, pensamos que en la vida cristiana se pueden tomar atajos para ganar un premio, pero no es posible. No es posible. Hay veces que podemos perder el rumbo y nos perdemos el premio también. Así que el apóstol Pablo hace una advertencia a la iglesia de Colosas y también a nosotros para decirnos: tengan cuidado, no vayan a perder. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Colosenses 2, versículos 18 y 19. Les invito para que veamos estos dos versículos, todos juntos. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente propiamente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a ver la cuarta advertencia que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Colosas. ¿Se acuerdan de la primera advertencia? A ver si alguien recuerda en qué versículo está la primera advertencia que Pablo le dice a los colosenses. ¿En qué versículo está? La primera advertencia. Versículo 4. Sí, a lo mejor es de ese día que enseñamos, algunos de ustedes lo vieron, por eso no se acuerdan, ¿verdad? Ok, dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie, fíjense, ahí está la palabra clave que el apóstol Pablo menciona para darnos la advertencia: nadie. Dice: os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La primera advertencia. La segunda, el 8, que nadie, ¿se fijan en la palabra clave? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La tercera advertencia, que apenas hace poquito la vimos. 16. Por tanto, nadie, ¿se fijan? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Creo que apenas la semana pasada estudiamos esto. ¿Sí se acuerdan, verdad? Nadie os juzgue. ¿Vale? Decíamos la semana pasada que es imposible que la gente nos juzgue, pero no vamos a hacer mucho caso, no vamos a poner mucha atención. ¿Se acuerdan al Señor Jesucristo que lo juzgaba? Hay veces que le decían: tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos.
En otra ocasión dijeron que el Señor Jesucristo se juntaba con publicanos y rameras. ¿Se recuerdan? O sea, era un comilón, un bebedor. Bien, y el apóstol decía, nadie os juzgue, ¿verdad? No pongamos atención sobre esto. Hoy vamos a ver la cuarta advertencia, versículo 18 que leímos. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Hermanos, en algunas ocasiones, ¿verdad? Nos desviamos. Si perdemos el rumbo. Y eso puede hacer que perdamos nuestro premio, ¿verdad? Hace un tiempo, creo, una persona de aquí de Guadalupe, una señora joven, practicaba el senderismo. Aquí se fue por la Sierra de Arteaga, por ese rumbo, y ella, pues supuestamente conocía esta práctica, y iba con unas personas, se separó de ellas, y después ya no supieron de ella. Y estuvo varios días perdida hasta que la encontraron ya muerta, ya había fallecido, parece que tuvo un accidente o algo así. Mis hermanos, ¿verdad? Vamos a tener cuidado para no ser engañados. Aquí el apóstol Pablo está dándoles estas advertencias a los hermanos de Colosas porque los falsos maestros que habían entrado en la iglesia podían engañarlos con palabras persuasivas, con filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Con juzgarlos, ¿verdad? Y en esta ocasión, nadie os prive de vuestro premio. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, para no desviarnos del camino, no perder el rumbo, ¿verdad? Así es, saber a dónde nos dirigimos. Hermanos, en algunas ocasiones es tan difícil saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, los pilotos, hay veces que los pilotos en un día muy nublado, ¿verdad? Ellos no pueden guiarse por la vista. No pueden. Tienen que usar los instrumentos. ¿Qué ¿verdad? Ayuda es usar el GPS, ¿verdad? Sí. O sea, de veras que nos sirve, ¿no? Claro, no es infalible, hermanos, no es infalible, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de guiarse por esta aplicación, ¿verdad? Y pues lo manda uno quién sabe hasta dónde, ¿verdad? En enero que hicimos el viaje a Cancún, ¿verdad? Pues dijimos aquí nos vamos a quedar y le pusimos ahí la dirección al GPS y nos fuimos guiando y llegamos a un lugar y no veíamos nada del lugar en el cual nos íbamos a quedar. Y ahí andamos preguntando y nadie nos sabe dar informes y en fin, por eso digo, no es infalible el GPS. Pero, por ejemplo, los pilotos para aterrizar, ¿verdad? Usan instrumentos. Se dejan guiar por los instrumentos, ¿verdad? Y pueden aterrizar felizmente en la pista. Nosotros tenemos un instrumento que Dios nos ha dejado, hermanos, para poder guiarnos, para poder, ¿verdad? Transitar de una manera correcta, buena en este mundo, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ese es el instrumento, es nuestra brújula. De veras, no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado en el mar, hermanos, en el mar, y todo lo que venga alrededor es pura agua. Y dice uno, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Verdad? ¿Para dónde? ¿Hacia dónde me dirijo? Y bueno, hermanos, esta es nuestra brújula. Es nuestra brújula. La brújula tiene unas agujas, ¿verdad? Que una de ellas apunta siempre al norte. Y nuestra brújula también apunta al norte, porque al norte es donde está Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el cielo? En el norte. Acá está el norte, ¿verdad? Porque nosotros decimos el cielo está arriba, pero la tierra está girando
Así que cuando vamos en esta dirección está acá, cuando vamos en esta dirección está acá. En cambio el norte, casi no, ¿verdad? Los polos casi no hay mucha radiación. Y, ¿verdad? La Biblia nos habla que Dios está a los lados del norte, dice el salmista. Bien, hermanos, no nos vamos a guiar por nuestros sentimientos. Hay muchos cristianos que se guían por sus sentimientos, hermanos. Imagínense que los pilotos se guíen por corazonadas, por sus sentimientos, por imaginaciones. Pues, yo no me subiría a un avión que un piloto diga, pues yo creo, yo me imagino, pues pienso. No, ¿verdad? Claro que no. No nos guiemos, hermanos, por nuestros sentimientos, ¿verdad? No confiemos en nuestros sentimientos, hermanos. Vivimos en un mundo que tiene mucho smog espiritual. Actualmente se dice que Monterrey, ¿verdad? Tiene problemas de contaminación ambiental, de manera que a veces la ciudad de Monterrey no se alcanza a distinguir bien, ¿verdad? Hay mucho smog. Hace un tiempo, no sé si alguno de ustedes se recuerda, una tragedia que pasó allá en Los Ángeles, ¿verdad? Un basquetbolista famoso, Kobe Bryant, no sé si escucharon de él, se dirigía, ¿verdad? No sé si de su casa, no recuerdo bien exactamente, para un lugar, iba con su hija en un helicóptero, pero era un día nublado, un día que no había mucha visibilidad. Desgraciadamente, ¿verdad? El helicóptero se estrelló en una montaña, en un cerro, y fallecieron ellos, el papá y su hija. Hermanos, en algunas ocasiones, a veces espiritualmente tenemos no buena visibilidad. Necesitamos la guía de la palabra de Dios. Para no perder el premio, hermanos, ¿verdad? Necesitamos la guía de la palabra de Dios. Pablo escribe a creyentes en Jesucristo para evitar que pierdan el premio. Les dice, nadie os prive de vuestro premio. Hay un premio, hermanos, prometido a los hijos de Dios. Segunda de Juan, busquen ahí Segunda de Juan, versículo 8, capítulo, es un solo capítulo. Segunda de Juan, versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón completo. ¿Verdad? Hay algunos equipos, ¿verdad?, que participan en algunas competencias y obtienen muchos premios. ¿Verdad? En Europa, por ejemplo, un equipo de fútbol que se ganó el premio de la Liga, que se ganó el premio de la Copa del Rey, que se ganó el premio de la Copa de Selecciones Europeas, muchos premios. Mis hermanos, Dios tiene muchos premios para nosotros. Y aquí el apóstol Juan nos dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Para que recibáis galardón completo, mis hermanos. El apóstol Pablo nos decía, hermanos, que nosotros podemos edificar nuestra vida sobre algunos materiales, sobre madera, y hojarasca. Madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa con estos materiales cuando de repente les llega el fuego? Se queda. ¿Qué queda? Nada. Y podemos edificar, hermanos, nuestras vidas con estos materiales. A veces en la vida cristiana le ponemos atención a algunas cosas, hermanos, y estamos edificando sobre esto: madera, heno, hojarasca. Pero hay otros materiales que son oro, plata y piedras preciosas. Y estos materiales sí resisten la prueba del fuego, sí resisten, soportan el fuego, hermanos. Y si ustedes se fijan, ¿qué
¿Qué volumen tienen? Así, en cuanto al espacio que ocupan el oro, la plata, las piedras preciosas. Muy poquito, pero son valiosas. En cambio, la madera, la hojarasca, hay veces que los árboles empiezan en el otoño a tirar las hojas y se hace mucho volumen, ¿verdad? Las hojas. Pero, ¿qué pasa cuando las quemamos? Se convierte en ceniza eterna. Hermanos, el apóstol Pablo decía que a veces nosotros podemos edificar la vida cristiana sobre algunos de estos materiales. Sí, y dice el apóstol que somos salvos, pero nuestras obras se queman. Nuestras obras. Y no vamos a recibir premio. No vamos a ser recompensados por el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Somos salvos, claro que sí, pero sin recompensa, sin premio. El apóstol Juan nos dice, para que recibáis galardón completo. Para que recibáis galardón completo. Veamos algunas cosas, hermanos, que pueden hacer que perdamos nuestros premios. Ahí en Colosenses capítulo 2, regresamos un momento, ¿verdad? Y dice algunas cosas, Pablo, que pueden hacer que perdamos nuestro premio. Dice la primera parte del versículo 18, afectando humildad. Afectando humildad. Aquí tenemos una humildad falsa. No es una humildad genuina. Muchos creyentes tienen una humildad falsa. Aparentan ser humildes, pero no lo son. Es una humildad falsa, ¿verdad? A mí me gusta pensar siempre cuando, ¿verdad? Tengo la palabra humildad en la cabeza, en el Señor Jesucristo cuando lava los pies de los discípulos. Él toma el lugar de un siervo, de un esclavo, de un criado. El criado es el que siempre estaba esperando a que llegara su amo, su patrón. No importa la hora que sea, no importa si es a mediodía, si es en la tarde, si es en la noche, si es a las 11, si es en la madrugada, no importa, el esclavo está esperando que llegue su amo y cuando él llega, le lava los pies, le prepara la comida, lo que sea, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo, y no espere que el amo le diga gracias por estarme esperando, gracias por lo que hiciste. No, porque ese es su trabajo, eso es lo que debe hacer. En algunas ocasiones nosotros quisiéramos que el Señor nos dijera gracias por eso, Padre. No, Dios dice, es lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Bueno, el Señor Jesucristo tomó la posición de un siervo, de un criado, y lava los pies de sus discípulos. Qué hermoso ejemplo de humildad, hermanos. Hay ocasiones en que nosotros, ¿verdad?, pensamos en atender, a ayudar, pensamos en servir, pensamos que es deshonroso, que no nos corresponde, que me deben de servir a mí en lugar de yo ofrecerme. La humildad, hermanos, es eso, servir, ¿verdad? ¿Saben que la humildad se refleja en reconocer cuando nos equivocamos? El orgulloso por lo regular no reconoce que se equivoca y tampoco quiere pedir perdón. No, yo pedí perdón, no. Por eso la humildad real y genuina es cuando reconocemos que nos equivocamos, hermanos, y podemos pedir perdón, podemos disculpar. Una de las cosas que saben en las que podemos poner a prueba nuestra humildad, ¿saben? ¿Quieren hacerlo, hermanos? ¿Quieren saber si ustedes pueden cultivar esta virtud, este fruto del Espíritu Santo, esta cualidad del fruto del Espíritu Santo? Pero es cuando testificamos. Cuando testificamos, mis hermanos, ahí vamos a mostrar humildad. Cuando salimos a tocar puertas, ¿a qué nos exponemos? ¿A qué nos exponemos? A que nos digan lo que quieran. A que nos digan, no tengo tiempo.
¿O no? ¿Verdad? No quiero que me amen, no quiero cualquier cosa. ¿Y qué hacemos? Nada, ¿verdad? Simplemente aceptamos lo que la gente nos dice. Y tenemos que contestar bien, ¿verdad? Nada de que se nos sube el apellido y contestamos mal. No, le decimos, ¿verdad? Venía solamente a visitarte, venía a compartirle algo, ¿verdad? Y punto. Mis hermanos, ¿quieren saber qué tan humildes somos? Agarremos la Biblia y vayamos a tocar puertas y hablemos de Cristo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si somos humildes o no. Pero hay una falsa humildad. Y esa nos puede privar de nuestro premio. Puede hacer que no ganemos el premio. ¿Qué otra cosa dice Pablo aquí que nos puede privar de nuestro premio? Culto a los ángeles. Culto a los ángeles. ¿Verdad? Glorificar a algo que no es Dios. Hermano Rogelio, ¿cómo se llama el santo que es el patrono ahí de Guadalajara? No que estaba seguro, pero por eso quería preguntar. ¿Verdad? Exactamente. Creo que ahí en Guadalajara, ¿verdad? Rinden tributo al arcángel Miguel. El arcángel Miguel, exactamente. Hermanos, dice aquí la Biblia que cuando nosotros rendimos, cuando nosotros adoramos a algo que no es Dios, podemos perder nuestro premio. Podemos perder nuestro premio. Al único que debemos adorar es a Dios. ¿Saben? La primera vez que aparece la palabra adorar en el Nuevo Testamento es cuando los reyes magos, no son reyes magos, la Biblia no nos dice que eran magos, ¿verdad? Sí. Fueron con Cristo porque querían adorar. Venimos a adorarle, le dijeron, ¿verdad? A Herodes. Venimos a adorar a Cristo. Desde ahí, hermanos, podemos darnos cuenta de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo es Dios. Era un niño pequeño, posiblemente de 2 años, cuando Cristo estaba ahí en esa casa y llegaron los magos a adorar. Era Dios. Al único que debemos adorar es a Dios, hermanos. Cristo es el objeto de adoración. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada vez, hermanos, que nosotros queremos adorar a Dios, va a haber problemas, va a haber algo que nos va a tratar de evitar esto. Cuando ustedes quieren adorar a Dios, hermanos, que quieren venir a este lugar a adorar a Dios, cuando quieren adorar a Dios en sus hogares o en sus vidas, siempre van a tener algún problema que les impida darle la adoración al Señor. Así es. Y esto puede hacer que perdamos nuestra recompensa. ¿Verdad? Nadie os prive de vuestro premio, ¿verdad? Afectando el culto a los ángeles. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que estamos adorando realmente a nuestro Dios? ¿Verdad? ¿Cómo saber realmente si estoy adorando al Señor? En Mateo capítulo 6, el Señor nos dice, ¿cómo podemos saberlo? Mateo capítulo 6. Versículo 19. Mateo 6, 19. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Lean el 21.
donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí podemos darnos cuenta cuando realmente estamos adorando a Dios y cuando no lo hacemos. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermanos? ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque ahí estará nuestro corazón. Hay muchas cosas que a veces ponemos en primer lugar en nuestra vida. Ese es nuestro tesoro. Sí, en lugar de Dios. Bien, hermanos, volviendo a Colosenses, ¿qué otra cosa puede hacer que perdamos nuestro premio? Ya vimos la falsa humildad, la adoración a otras cosas que no sea Dios. Dice la tercera parte, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Hay personas, mis hermanos, que quieren, ¿verdad? Como estos falsos maestros que se aparecieron ahí en Colosas, con los colosenses, y empezaron a decir cosas que ellos decían que habían visto. Tengamos cuidado, mis hermanos, que todo lo que nosotros creamos sea lo que Dios dice en su palabra. Hay muchos falsos maestros. El otro día estaba platicando con una hermana mejor dicho, con su esposo, con el esposo de esta hermana, y me decía su esposo: mi esposa está yendo a una iglesia donde las mujeres son pastoras, son predican, y esta pastora le dijo a mi esposa, y le dijo algunas cosas que queremos también. Y mi esposa no cree y me está reclamando mi esposa, decía el hermano. Hay veces, hermanos, en que la gente le cree más a las personas que a la misma palabra de Dios. Entremetiéndose, como dice aquí el apóstol Pablo, en lo que no ha visto. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Leamos desde el 9, hermanos. Desde el 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios, hermanos, tiene preparadas cosas que todavía no sabemos, y Dios nos las va a mostrar, nos las va a enseñar. Pero esas cosas son aquí. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Exactamente. Dios tiene cosas por ahí, mis hermanos, reservadas para los que le aman. Así es. Y Dios nos la va a enseñar, ¿verdad? Como dice Pablo en el 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Aquí Dios nos revela esas cosas, mis hermanos. No esperen que venga un ángel y les hable. No esperen que una persona diga que soñó algo. No esperen que diga que tuvo una visión. No, ¿verdad? Porque si ponemos atención a estas cosas, hermanos, podemos perder nuestro premio. Nuestro premio. Y por último, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 18, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Mis hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? No nos envanezcamos. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice estas palabras. 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Hermanos, este es el conocimiento de Dios. Y en este conocimiento no debemos envanecernos, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio. No vayan a perder el premio, hermanos, por una falsa humildad, adorando a lo que no es Dios, que nuestro corazón no vaya a estar, nuestro tesoro no vaya a estar en este mundo, sino esté en Dios. Que no pongamos atención a cosas que la gente, ¿verdad?, cree que es de Dios cuando no es de Dios, ¿verdad? Y que no nos envanezcamos, hermanos, no nos envanezcamos. Y por último, en el versículo 19 dice el apóstol: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice: por no estar dependiendo de la cabeza, podemos perder el premio. Podemos perder el premio. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. De la cabeza depende todo. ¿Qué podemos hacer sin la cabeza, hermanos? ¿Han visto alguna persona sin cabeza que ande caminando por allá? No, la cabeza es lo más importante. ¿Saben, hermanos? Muchos somos engañados por no someternos a la cabeza. Alguna persona puede decir: yo amo a Dios, pero hay gente en la iglesia que no soporto. O sea que está bien la cabeza, pero el cuerpo de Cristo es el que está mal. Cuando tenemos problemas con el cuerpo, es porque no estamos asidos a la cabeza. Por eso el apóstol dice: podemos perder el premio por no asirnos a la cabeza. El cuerpo no funciona sin la cabeza, hermanos. Por eso dice Pablo: el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios, hermanos. Así es. Estamos unidos a la cabeza. Estamos dependiendo de la cabeza. La cabeza es la autoridad, hermanos. Nos sujetamos a la autoridad que es Cristo. La clave para no perder el premio es sujetarnos a la cabeza, que es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. No pierdas tu premio, mi hermano. Vamos a estar unidos y sujetos a la cabeza. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros todas las cosas para que Dios sea glorificado. Y el Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.